O sea, concretamente he leído que el licopeno tiene actividad en la estimulación del factor neurotrófico derivado del cerebro, cual tiene un unas consecuencias directas importantísimas en el funcionamiento cerebral y en el comportamiento, como sabes muy bien sabes tú muy bien que eres psicólogo, ¿no? Los polifenoles son viejos conocidos de los nutricionistas de toda la vida. Los polifenoles, que son conocidos antioxidantes y muy buenos antiinflamatorios, y esto se ha descubierto más recientemente, pues Ujú. están en nuestra dieta. Y hay unos pocos antioxidantes, unos pocos polifenoles que han revelado aspectos muy interesantes, por ejemplo, en el campo del cáncer y que se están ensayando también en el ámbito de la neurodegeneración. Son los clásicos, el resveratrol de las uvas, la curcumina, epigalocatequingalato del té verde, el Ujú. ácido carnósico del romero, el ácido elágico de las granadas. O sea, todos estos son una pequeña cuadrilla de polifenoles que se estudian en todas las enfermedades crónicas y que también se están estudiando en cuanto a los efectos que aportan al funcionamiento cerebral. Y lo que sí es nuevo es que a las funciones que ya se conocían o a los mecanismos de acción que ya se conocían de estos polifenoles, se ha añadido su efecto en los receptores neurotróficos, en los varios receptores, Sí. esto no me lo conozco yo muy bien, receptores neurotróficos que actúan en el cerebro y que están siendo y que pueden ser estimulados, o se está conociendo que pueden ser estimulados muy beneficiosamente por estos viejos amigos polifenoles alimentarios que tanto y tanto se han estudiado a lo largo de las últimas décadas. Y estos factores neurotróficos que comentas están muy relacionados con un fenómeno que ocurre en el cerebro que se llama neuroplasticidad, que es al final es la capacidad, por así decirlo, de que el cerebro es moldeable y de que una función no esté siempre alojada o no esté siempre procesándose, por así decirlo, en la misma zona. Esto es algo que está muy relacionado con cuando existen daños cerebrales y hay pérdidas de daños cerebrales, pues por bien un accidente de tráfico o un ictus, por ejemplo, y hay pérdida de alguna función cerebral. Entonces, normalmente lo que se trata de hacer es de rehabilitar o de recomponer esa función cerebral y la plasticidad lo que permite realmente es que esa función vuelva a empezar a realizarse, pero en una zona diferente, Es que porque eso la es zona apasionante, ¿eh? es increíble, sí. Está muy relacionado con ese proceso. Hay unos procesos realmente eh, en el cerebro que son maravillosos. Uno de ellos es la neuroplasticidad. Claro, es que Eh, además la neuroplasticidad me imagino que tiene mucha relación con el aprendizaje, con la memoria, sin porque duda, todo lo sin que duda. se va quedando en el cerebro tiene que estar almacenado en algún sitio. Entonces, eso Eso tiene, es. tiene que Se, producir cambios en el cerebro, ¿no? Entiendo yo. se Entonces, va dejando todo todas las experiencias. aquello que contribuya a la plasticidad tiene que ayudar al aprendizaje, a la memoria. Está demostrado pero totalmente demostrado que una cosa que se denomina reserva cognitiva, que es una manera de medir cuántas veces nos hemos visto implicados en un proceso de aprendizaje, de alguna manera, cuánto conocimiento nos hemos esforzado por tratar de absorber o poner en práctica y demás, y está relacionado directamente con que una mayor reserva cognitiva, por lo general son gente que son doctores, que han leído mucho, tienen incluso varias carreras, es un factor de protección ante las enfermedades neurodegenerativas, es decir, tienden a sufrir menos enfermedades neurodegenerativas, pero también es un factor de protección ante el daño cerebral, es decir, tienden a recuperarse antes y mejor de los daños cerebrales las personas que tienen una reserva cognitiva mayor. Ujú. Esta es una Oye, de las actividades que si además a eso intentamos ayudarle un poco con la alimentación, pues sería una cosa estupenda, ¿no? un Porque, poco, un poco no, yo creo que comer equilibrado todos los días es sin duda mucho más sano que leerte 20 páginas al día de cualquier libro. bueno, yo creo que habrá que hacer las dos Para cosas. nadie ahí, ¿no? Seguro, seguro. O sea, hablamos antes, me preguntaba sobre el estado actual del conocimiento.
Y no sé por qué, a lo mejor por las canas, yo me he ido rápido a pensar en los antioxidantes y en los antiinflamatorios, que a lo mejor es ahora mismo lo que mi cerebro requiere por mi edad. Pero también el estado del conocimiento en función cerebral es muy interesante en la parte del desarrollo cerebral, incluso prenatal y en la infancia, en la adolescencia. Ahí es probablemente donde más sabemos, porque es donde primero empezó a estudiarse el cerebro. O sea, ya en el último cuarto del siglo XX se hicieron importantísimos avances en el conocimiento de los mecanismos del correcto desarrollo cerebral. Y aquí tenemos a nuestro amigo DHA, nuestro amigo docosahexaenoico, al omega 3, que probablemente el omega 3 más importante, hay otros omega 3, pero se está poniendo de manifiesto que el campeón de todos ellos es el DHA. El DHA, que no hay que ir más lejos para buscarlo que a las sardinas, a la caballa, al atún, al salmón. Ahí lo tenemos en cantidad suficiente para incorporar a nuestra dieta. Eh, entonces, el estado total de conocimiento, fíjate Rubén, lo podríamos dividir en dos partes, además muy, muy alejadas una de otra. El conocimiento del desarrollo cerebral en la infancia, el desarrollo prenatal y todo eso, donde el DHA podría ser un elemento clave, y el mantenimiento de la función cerebral o el control de la neurodegeneración en la vejez, en el envejecimiento, donde el papel preponderante lo toman los antioxidantes. Entonces tenemos claramente dos polos y dos grupos de compuestos alimentarios bien conocidos, súper estudiados, que los tenemos listos para poder aplicar a la mejora de la función cerebral. Sí, justo, sí, hemos dibujado un poco, hemos hablado de muchas cosas, pero sí que hemos dibujado un poco una manera de cómo proteger a las neuronas con ese poder antioxidante. Realmente es una capacidad para que las células no mueran, realmente no oxiden y mueran. Entonces es una manera de proteger a las neuronas. Eso es. Y por otro lado, favorecer esa plasticidad. Y una cosa que no he comentado también, que es la neurogénesis, que es el nacimiento de nuevas neuronas, la creación de nuevas neuronas, incluso de nuevas conexiones, que está también muy favorecido por el factor trófico del que hemos estado hablando también. Entonces, la verdad es que son dos factores que son muy relevantes a la hora de no solo de la protección ante enfermedades crónicas del cerebro o neurodegenerativas, sino también para el neurodesarrollo. Es una cosa que no habíamos comentado un poco hasta ahora, nos hemos centrado más en envejecimiento, pero es cierto que muy importante también estas dos funciones para el neurodesarrollo. En la La medicina, humanidad lleva toda la vida buscando la fuente de la eterna juventud, el elixir de la juventud y todo eso. Es posible que ahora mismo empecemos a estar cerca de conseguir avances que mejoren, digamos, el estado de juventud del organismo de una manera que empiece a ser más independiente del paso del tiempo. bueno, pues viendo la importante relación que hay entre lo que comemos, entre la nutrición y tanto el desarrollo como el envejecimiento en el cerebro, ¿qué alimentos recomendarías incluir en nuestra dieta para cuidar el cerebro? Mira, pensemos en grupos. Hemos dicho la importancia del DHA. Por tanto, tenemos que tomar alimentos del grupo de los pescados azules, que es donde están. Hemos hablado de la importancia de las proteínas que contienen triptófano o arginina, algunos aminoácidos importantes para el correcto desarrollo de neurotransmisores, etcétera. Entonces, esos están, las proteínas que tienen triptófano, pues en la carne de pavo, de pollo, en los Huevos. huevos, en la leche, en los frutos secos, en las legumbres. Esos, digamos, es un grupo importante. Por último, el tercer grupo serían los antioxidantes antiinflamatorios,
que los tenemos en las frutas coloreadas, en algunas hortalizas que son también coloreadas. Hablábamos del tomate, los pequeños frutos rojos. Es decir, nos tenemos que quedar con 3 bloques de compuestos: los pescados azules, los alimentos ricos en proteínas y los alimentos ricos en antioxidantes. Con eso tendríamos que componer una dieta que fuese adecuada para que contuviese las cantidades necesarias de cada uno de ellos. Ahora hemos visto qué alimentos incluir, pues estaría la pregunta, un poco la apuesta, ¿no? ¿Cuáles tendríamos que tratar de excluir o eliminar de nuestra dieta? El primero de todos ellos, un producto oxidante por definición y por naturaleza, como es el alcohol. Tenemos que reducir lo máximo posible la cantidad de alcohol. No hablo de eliminar completamente, tampoco es necesario, pero sí reducir de una manera sustancial. Es decir, una copa de vino al día, una cerveza al día o 2 o 3 cervezas los fines de semana, no pasa nada. Pero tiene que ser muy importante un consumo moderado de alcohol, porque probablemente el alcohol es el producto que ejerce un mayor daño cerebral. Luego también hay que prescindir de las grasas que tienen un efecto opuesto a los omega 3. Hay digamos, un código dietético muy importante, que es la relación entre un tipo de grasas y otros. La relación entre las grasas omega 3 y las grasas omega 6. Realmente no es tan importante la cantidad absoluta de omega 3, sino lo importante es la relación entre omega 6 y omega 3. Por tanto, hay que reducir todo lo que sean omega 6, grasas de origen animal, incluso ya no solamente omega 6 insaturadas, sino grasas saturadas. Es decir, tenemos que hacer que en nuestra dieta el papel fundamental de las grasas lo tengamos a partir de los pescados azules. Hay que también reducir en lo posible la cantidad de alimentos industriales, precocinados, procesados, precisamente porque muchos de ellos, las cantidades de grasa o los tipos de grasa que llevan, pues no son los más adecuados. Pero vamos, básicamente tener cuidado con el alcohol, tener cuidado con las grasas y tener cuidado con los precocinados industriales. Llegados a este punto, yo creo que la pregunta que cae un poco es: ¿existe una dieta ideal? Por un lado, estábamos hablando de que ya sabemos mucho de cuáles son los nutrientes que pueden tener papeles importantes en la función cerebral. Es verdad que lo sabemos, pero lo de la dieta adecuada tiene alguna complicación adicional. En primer lugar, no podemos salirnos del ámbito de la nutrición de precisión. Es decir, que tenemos que conocer bien, para diseñarle a una persona una camisa que le quede bien, tenemos que conocer su talla. Medidas. Sus medidas. Por tanto, aquí igual, para diseñarle a una persona una dieta que le funcione bien, tenemos que conocer bastantes cosas de su perfil genético, por un lado. Luego tenemos que conocer cuál es su edad, su situación, si es un deportista de alto nivel o es una persona más sedentaria. Tenemos que saber cosas sobre su estilo de vida. Y con esos 2 grupos de información podremos diseñarle una dieta. Pero hay que tener también en cuenta otra cuestión. Es verdad que siempre va bien que nuestra dieta habitual sea una dieta correcta, que tenga una combinación saludable de los grupos de compuestos que acabamos de mencionar, que tenga las grasas correctas, los antioxidantes antiinflamatorios correctos, las proteínas correctas. Eso siempre es importante. Ahora, si lo que buscamos es una dieta terapéutica, tenemos que dar un paso adelante en el tipo de alimentos que consumimos. Es difícil alcanzar una capacidad terapéutica simplemente con la dieta habitual, con la dieta diaria. Para poder tener una capacidad terapéutica tenemos que echar mano de otro tipo de alimentos, como son los complementos nutricionales. Los complementos nutricionales no son más que realmente concentrados de algunos de los compuestos. Es decir, en lugar de tomar, o además, mejor dicho, de tomar granada,
está bien que nos tomemos un concentrado de ácido elágico. Además de tomar sardinas, estará bien que nos tomemos un concentrado de DHA. Además de tomar proteínas, estará bien que nos tomemos un concentrado de triptófano. Estos Ah, concentrados claro. me los imagino como los típicos complejos vitamínicos, que son como una pastilla. Complementos nutricionales específicos. Los complementos nutricionales se necesitan por dos cosas. En primer lugar, porque a través de la dieta es difícil muchas veces conseguir aportar las cantidades necesarias de algunos de esos nutrientes para que tengan unos efectos terapéuticos, para que realmente actúen contra dianas terapéuticas. A través de la dieta generalmente no se comen las cantidades suficientes para conseguir este efecto sobre dianas terapéuticas. Pero hay otro aspecto que además dificulta un poquito más el uso terapéutico de la alimentación, que es la biodisponibilidad. Muchos de los compuestos que ingerimos no Ujú. se absorben, no entran a los procesos corporales, no entran a nuestro sistema en las cantidades adecuadas o en las formas químicas adecuadas, porque a veces se metabolizan y cuando pensamos que estamos tomando una determinada molécula, enseguida en nuestra sangre lo que figuran son metabolitos de esa molécula, que son cosas que tienen actividades diferentes. Entonces, en el momento actual, asociado al conocimiento de la nutrición de precisión, asociado al conocimiento de la genética, de los procesos corporales, como venimos mencionando todo el tiempo, estamos conociendo bien los mecanismos corporales, pero también tenemos que conocer bien cómo hacemos llegar a los puntos adecuados de esas rutas metabólicas los productos necesarios para que ejerzan Claro. una actividad eficaz en esos puntos. Y eso hace que en este momento en la tecnología de los alimentos haya una enorme actividad en formulación. Formulación es diseñar combinaciones químicas o mezclas químicas en algunos casos para poder tener productos que tengan la adecuada biodisponibilidad y la adecuada concentración como para cumplir una función concreta Concreta. ante una diana terapéutica Claro. específica. La verdad que nunca, no había oído hablar de la medicina de precisión, pero ya de los alimentos que funcionen como medicamentos en esas, como ensayos clínicos ya que vayan a síntomas o a afecciones diana, por así decirlo, me parece, bueno, muy revolucionario, diría. Y me ha recordado mucho todo lo que has comentado realmente como si fuese una metáfora de ir al psicólogo también, ¿no? Porque al final para hacer una dieta has de conocer bien a la persona. Imagino la persona tiene que moverse, ir a un nutricionista, ir a un endocrino, a expertos, imagino, y lo mismo ocurre un poco con la psicología. No todos los psicólogos ni todas las corrientes psicológicas son para todos los pacientes, por así decirlo, ¿no? Y es importante también como psicólogos que conozcamos a la persona y también sepamos recomendarle, cuando incluso nosotros no somos el más adecuado, recomendarle que sea lo más adecuado para lo que necesite en concreto esa persona y para cómo sea esa persona también. Oye, y entonces, ¿existe también la psicología de precisión? Bueno, me viene al pelo que me hagas esta pregunta. Nosotros estamos haciendo una investigación ahora eh, sobre todo lo que ha ocurrido con el COVID y tratamos de ver un poco los efectos psicológicos que ha tenido. Eh, la investigación aparentemente es una investigación muy clásica a través de cuestionarios. De hecho, es un formulario que rellenas online en el que preguntamos sobre contexto, sobre la persona. En concreto preguntamos alguna cosilla de personalidad y sobre estilos de afrontamiento, es decir, cómo afrontamos la realidad para crear un pequeño perfil. Y luego preguntamos por sintomatología muy concreta de depresión, de ansiedad y también por bienestar psicológico. Normalmente los psicólogos no conocemos mucho, no nos hemos involucrado mucho en el mundo de la estadística y nos hemos quedado un poco obsoletos, no solo en la estadística, sino en el análisis de datos. Los psicólogos que más se acercan a análisis de datos más complejos son los que estudian en neurociencia. Como tú has dicho muy bien al principio,
me encanta que utilices la palabra complejo para definir al cerebro, porque neurociencia es la palabra que se utiliza para definir al cerebro también, como un sistema complejo. Un sistema complejo que tiene funciones que algunas de ellas dicen que incluso emergen de la complejidad de ser un sistema tan complejo. Y en la investigación en la que estamos participando, tenemos la suerte de contar con doctores, personas que acaban de terminar su doctorado en neurociencias. De los primeros, no de los primeros psicólogos, pero bueno, psicólogos que al final han tenido además un camino muy particular porque no se han doctorado en ciencias sociales, sino que se han doctorado en biomedicina. Y eso nos permite hacer algunos análisis estadísticos un poco diferentes. Y el objetivo que tenemos, que es bastante ambicioso, no te voy a mentir, va un poco por la psicología de precisión. Es decir, queremos tratar de extraer de los datos que tenemos, al final tenemos la muestra que nos ha salido es bastante grande, y lo que pretendemos es extraer de los datos un modelo matemático y comprobar si ese modelo matemático funciona. Un modelo matemático que si tú metes los datos contextuales de una persona, como por ejemplo duelo, situación laboral, cuántos viven en casa, si es una familia, no. Bueno, preguntamos bastantes datos contextuales. Y introduces también datos de la persona, de cómo es la persona, más rasgo, por así decirlo, de rasgos que tenemos, que están ya demostrados que son rasgos que las personas que tienen. O sea, al final los cuestionarios que hemos utilizado no los hemos inventado, son cuestionarios que ya están validados, que de verdad científicamente se han demostrado que miden eso y que se han encontrado que son constructos férreos, por así decirlo. Pues ver si con esas dos variables, de contextuales y personales, podemos predecir la sintomatología. Te quería preguntar si tú crees que existe actualmente una educación nutricional de calidad. No existe. Bueno, no hay más que ver el comportamiento de todos nosotros. La educación nutricional es esencial y hay diferentes niveles de educación nutricional, de manera que se podría organizar bien un programa de educación, de formación, de comunicación nutricional. De hecho, nosotros en Indea Alimentación tenemos preocupación por eso. O sea, no solamente somos un centro de investigación que genera y aplica conocimiento, sino que también nos preocupa y tenemos una línea para ello de educación y comunicación. Yo veo la educación nutricional a 3 niveles. Hay una educación nutricional básica que debería formar parte, en algunos casos ya forma parte, pero de una manera más estructurada, de la educación básica. O sea, unos rudimentos de la nutrición deberíamos conocer todos, y eso también ejercería claramente un efecto protector de nuestra salud desde la infancia. Los niños que aprenden algo de nutrición, luego en su momento serán papás y vigilarán la nutrición y la alimentación de sus niños, con lo cual se va a producir un efecto difusor de buenas normas nutricionales. O sea que la educación básica nutricional, la formación en los rudimentos de la nutrición es esencial para todos como educación general básica para toda la población. Luego hay una formación en nutrición especializada para los profesionales de la nutrición, pero con un planteamiento ambicioso para que los profesionales de la nutrición sean capaces ya de aplicar la nutrición en toda su extensión, llegando a lo que hemos comentado en esta conversación sobre las posibilidades terapéuticas de la nutrición. Es decir, los profesionales podemos llamar en general las ciencias de la vida, que son la medicina, la biomedicina, la farmacia, las ciencias de la alimentación, la nutrición, la biología molecular. Ahí debería haber una formación importante en nutrición, porque de una manera u otra la nutrición confluye muchas ciencias, o en la nutrición confluyen muchas ciencias. En biomedicina, la nutrición puede ser una herramienta terapéutica de primer orden. En ciencias de la alimentación, la nutrición puede ser una herramienta de progreso económico. Es decir, que hay una formación profesional en nutrición que debería estar implantada en muchas carreras
fundamentalmente en todas las que tienen relación con lo que mencionábamos antes de las ciencias de la vida. Eso sería a nivel de formación universitaria. Y un tercer nivel es la comunicación de los avances que se producen y de los nuevos descubrimientos en nutrición. Eso ya tiene que ser competencia de los investigadores. El mismo colectivo que genera los descubrimientos, que genera los avances relacionados con la nutrición, tienen que comunicarlos para que toda la población y todos los profesionales vayan recibiendo rápidamente, vayan recibiendo de una manera oportuna, o sea, cuando se producen los avances en la nutrición. 3 niveles pues, de nutrición, de educación y formación nutricional: la básica en la escuela, en los colegios, la universitaria para profesionales y la avanzada como derivada, como primera derivada de la investigación, deberíamos tener. Y volviendo a tu pregunta, yo creo que estamos todavía un poco lejos de llegar a un correcto desarrollo de esos 3 niveles de educación nutricional. Ujú. Sí, yo creo que aquí también se puede hacer un símil con la psicología. Y bueno, yo también, bueno, en Cotera en general consideramos que hay un déficit de educación en psicología o de psicoeducación y que realmente traería muchos beneficios. Hay muchas veces que las intervenciones que hace un psicólogo prioritariamente o centralmente giran en torno a conceptos psicoeducativos y no tanto a la vida o la experiencia de la persona. Y muchas veces también que con cierto psicoeducación en un buen momento o educación psicológica, se podrían haber evitado muchas cosas. Estoy hablando de abuso de sustancias, estoy hablando de violencia, en concreto también violencia de género o crímenes delictivos. Estoy hablando de enfermedades mentales graves, como puede ser la depresión, como puede ser la ansiedad crónica. Bueno, acabo de comentar simplemente 3 grandes brechas brechas sociales que tienen las sociedades de hoy en día y que nosotros como psicólogos trabajamos desde desde la ayuda directamente, pero creo que hay todavía mucho trabajo en la prevención. Y creo que esa herramienta preventiva, al igual que en la nutrición sería la educación, creo que también sería así en la psicología. Pues sí, seguro que Mm. sí. La verdad que Sí, tienes mucha razón. Es que eh, creo que es verdad que el aprendizaje de determinadas ciencias está prevaleciendo sobre el aprendizaje de algunas habilidades, ¿no? sí, Que en definitiva, pues las habilidades van a ser determinantes en la calidad de vida, incluso en la felicidad y en el éxito de las personas, y eso lo tenemos algo aparcado. un poco Y olvidado, sí. claro, y fíjate, coinciden el enfoque que en este sentido puede tener la nutrición y el enfoque que puede tener la psicología son absolutamente complementarios. Quería preguntarte, antes ha habido un momento que hemos hablado del sistema inmune. Me ha conectado un poco también con la situación por la que estamos pasando ahora, la situación de coronavirus, la situación de confinamiento. Y bueno, quería hacerte una pregunta sobre cómo llevar desde tu punto de vista realmente, o desde el punto de vista de la nutrición, una dieta para periodos de confinamiento, viendo que es posible que se repitan periodos de confinamiento. Pues es importante porque el periodo de confinamiento que hemos tenido y que vamos a seguir teniendo de alguna manera y corremos el riesgo de tenerlo que repetir, ojalá no, pero podría ser, pues es suficiente largo como para que tengan efectos significativos. O sea, no son 2 semanillas, han sido un montón de semanas las que hemos tenido el confinamiento y todavía, como decíamos, seguimos más o menos. Eso desde el punto de vista alimentario es importante porque nada, no hay más que ver que el consumo energético que tenemos sin salir de casa no tiene nada que ver con el que hay saliendo de casa. Y consumimos mucha menos energía en casa, por tanto tenemos que comer menos y tenemos que comer menos energía. Si no,
Pues lo menos que nos puede pasar es que nos cojamos unos kilos durante el confinamiento, cosa que tiene poca gracia y que no interesa nada por el daño que hacen y por la preocupación que nos causa luego tenernos los que quitar, ¿no? de Mm, esto, ¿no? Entonces hay que cambiar algo la dieta. Como consumimos menos energía, pues tendremos que utilizar alimentos menos energéticos. Por tanto, tendremos que tomar menos cantidad de hidratos de carbono y hacer un balance en favor de las comidas ricas en proteínas. mm. Las carnes, a ser posible, no demasiadas carnes rojas, pero sí carnes blancas, carnes de pavo, de pollo, los huevos, las legumbres, los alimentos que tengan preferentemente una mayor composición proteica nos van a venir muy bien y nos viene muy bien también, digamos, el aspecto antioxidante. Por tanto, un consumo de hortalizas, de frutas coloreadas, de pequeñas frutas, un consumo equilibrado, porque también hay que tener en cuenta que las frutas en muchos casos son bastante calóricas, entonces tampoco nos conviene tomar demasiada fruta, sino la necesaria para mantener un adecuado estado oxidativo y inflamatorio, o antioxidante y antiinflamatorio, que aquí también nos interesa. Por ejemplo, interesa especialmente no tener demasiada carga calórica cuando menos vamos a gastar todavía más en el día, que es por la noche. Por la noche Ujú. tenemos que evitar pues, el consumo de hidratos de carbono y tomar preferentemente proteínas. Entonces, una dieta que esté enfocada a las proteínas nos va a venir también bien desde otro punto de vista que es interesante para el confinamiento y especialmente para estos confinamientos que se deben a amenazas para la salud como son las infecciones víricas. Ujú. En este caso, para podernos enfrentar al coronavirus, cuanto mejor preparados estamos desde el punto de vista inmunitario, mejor. Y ya está bien clara cuál es la asociación de la gravedad de la infección con la situación del sistema inmunitario de las personas. Por tanto, no solamente tenemos que pensar en no engordar durante el confinamiento, sino también en tener a punto lo mejor posible nuestro sistema inmunitario. Y hay muchas coincidencias dietéticas, o sea, hay muchas cosas que nos sirven para las dos cosas, para no engordar y para mantener bien el sistema inmunitario. Hemos hablado de las proteínas en general, nos van a venir bien aportes de proteínas que tienen ácidos grasos como la glutamina o como la arginina, que van a ayudarnos a mantener un buen sistema inmunitario. Algunas vitaminas del grupo B, igualmente, que están presentes en la dieta sin demasiadas dificultades, pues también nos vienen bien. Y finalmente, algo de lo que hemos hablado que va muy bien para el cerebro, sobre todo en el desarrollo del cerebro, como es el DHA y los Ujú. omega 3, también van a tener una función favorable desde el punto de vista inmunitario, asociados a un consumo adecuado de vitamina D. Hay que tener en cuenta que la vitamina D, lo que tomamos en la dieta es provitamina D y para que la vitamina D se convierta en vitamina D activa Hay tenemos que que tomar el tomar un sol. poquito el sol, es decir, que aunque estemos confinados conviene que salgamos algún ratito a la terraza o a la ventana. Una eh, fotosíntesis de ventana, por lo Claro, menos. eso es, y que nos dé un poquito el sol en la cara, en los brazos o donde se pueda para tener suficiente vitamina D. Pero sí que hay que pensar en una dieta adaptada a periodos de confinamiento que en este caso probablemente sigue los mismos parámetros que una dieta adecuada para un buen funcionamiento de nuestro sistema inmunitario. Lo apuntaremos, lo tendremos en cuenta. Yo por lo menos lo voy a tener en cuenta, no solo para periodos de confinamiento, sino para mi día a día, porque también un poco de esta charla he sacado algunos cambios que me vendría bien seguro hacer en mi dieta, en esa parte en la que hemos hablado de alimentos a incluir. Yo creo que más o menos cumplía, pero los de alimentos a excluir, ahí no los excluyo tanto. Entonces tendré que hacer, seguro hay un esfuerzo, pero sobre todo me ha parecido muy interesante, Guillermo, y he aprendido un montón. No solo este tiempo que hemos estado haciendo la entrevista, que ha sido una maravilla, preparándola también y formándome, ha sido un tema que me ha encantado, que me ha apasionado, de verdad.
Me siento yo y el equipo también, cuando se lo comenté, la verdad nos sentimos muy agradecidos de que hayas dedicado este huequito para nosotros y para hablar un poquito de neurociencia o del cerebro y de cómo cuidarlo a través de la nutrición. Y yo personalmente agradecido por introducirme estos conceptos nuevos como nutrición de precisión y por andar más en algunos como los procesos inflamatorios o los procesos antioxidativos. Así que nada, agradecértelo enormemente y decirte que ha sido un placer tenerte aquí y que bueno, estás invitado a siempre que quieras a dar voz incluso a esos avances científicos que vayáis haciendo, a darle voz a través de nosotros siempre que quieras, porque para nosotros de verdad que ha sido un placer. Pues me encantará, Rubén. Yo me lo he pasado muy bien y además he disfrutado muchísimo viendo tu interés por la ciencia. Eso, los que llevamos toda la vida dedicados a la investigación científica, lo valoramos mucho. Por tanto, con este, no sé, casi devoción que tengo por la ciencia o admiración realmente por la ciencia, me encanta que profesionales jóvenes como tú iniciáis vuestra carrera profesional. Yo te veo un chico joven en los comienzos de tu carrera profesional y para mí es casi casi emocionante ver cómo alguien como tú, y espero que haya muchos más profesionales jóvenes como tú, que tomáis la ciencia como una referencia para el desarrollo de vuestra actividad profesional. Eso me parece muy importante y me parece muy ilusionante y por eso pues me voy a salir contentísimo de esta entrevista viendo que vas muy bien encaminado, cosa que para mí es fenomenal comprobarlo y participar de alguna manera de tu ilusión y de tus ganas. Bueno, Guillermo, pues muchas gracias también sobre todo por tus palabras finales. Pienso un poco igual que tú y además agradezco mucho la valoración y nada, repetirte que encantado de que hayas estado aquí y de tenerte siempre que quieras. Un abrazo. Un abrazo, muchas gracias, Guillermo. Hasta luego.